Buenos días, jóvenes. Empezamos con este tema hoy del CFDI 3.3, complemento de pago y sus importantes repercusiones en las empresas. Miren, decidimos este café porque realmente la verdad que nos han estado cuestionando mucho respecto a lo que es complemento de pago y lo que es el CFDI, como todas las consecuencias que llevan las empresas. Entonces, creamos este cafecito con la intención de ir avanzando en el conocimiento del tema, ¿no? Debo decirles algo. Vamos a tener muchos asegúnes en el transcurso del tiempo conforme vayan pasando y vaya haciéndose más generalizado esta circunstancia de los complementos de pago. ¿Sí? Entonces debemos de estar bien preparados para tener claro cómo actuar en cada una de estas circunstancias, ¿no? Así que vamos a empezar. Un poquito de publicidad primero. Vamos a complementos de pago. Hay que prepararnos, obviamente, para emitirlos por cada CFDI no pagado. Acuérdense que todo lo que diga PPD, o sea, lo que diga PPD, o sea, pago en parcialidades o diferidos, forzosamente va a llevar un complemento de pago. ¿Sí? Entonces hay que estar bien preparados para emitirlos, porque también es muy importante señalar que quien va a emitir el complemento de pago no es el que paga, sino el que recibe el pago, ¿no? Entonces eso realmente nos lleva a una circunstancia muy complicada, porque dependemos de un tercero, pues. Y fíjense bien, el tercero nos va a emitir el complemento de pago una vez que ya le pagamos, ¿sí? Esa circunstancia puede hacer que el tercero pierda de alguna manera el interés por cumplir, porque ya recibió el pago, pues. Entonces, esa es una circunstancia que debemos de cuidar mucho, ¿no? El recibo electrónico de pago, lo que vamos a llamar como REP, entra en vigor obligatoriamente a partir del 1 de septiembre del 2018 y solamente puede ser incorporado en un CFDI de ingresos emitido en la versión 3.3 del anexo 20. El complemento llevará la versión 1.0 y debemos de tomar en cuenta lo siguiente. Fíjense bien lo que acabo de decir. El REP solamente puede ser incorporado a un CFDI que se haya expedido con versión 3.3. Sin embargo, hoy por hoy, pues tenemos muchos pagos todavía o muchas facturas pendientes de cobro que inclusive pueden ser hasta en papel, ¿no? Que está todavía pendiente de cobro. Entonces debemos de saber cómo actuar ante esas circunstancias, ¿no? Cuando la operación no se pague en una sola exhibición, se emitirá un CFDI por el valor total de la operación en el momento en que ésta se realice y se expedirá un CFDI por cada uno de los pagos que se realicen. Fíjense bien, es un CFDI por el total y un CFDI REP o un recibo electrónico de pago por cada uno de los abonos que nos hagan. Eso obviamente conlleva una serie de circunstancias importantes que debemos de cuidar, ¿no? O sea, porque ahora básicamente a través de los CFDI vamos a llevar un estado de cuenta de cada una de las facturas, no de cada cliente, sino de cada una de las facturas de cada cliente, ¿no? Entonces, realmente es una circunstancia media complicada, ¿no? Pero que debemos de tener en cuenta. Los contenidos en las disposiciones fiscales que sean requeridos y de a conocer el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. Debemos de cuidar mucho todo lo que en reglas de carácter general la autoridad nos está pues obligando a hacer, ¿no? O sea, y fíjense bien, cuando se pague en un momento, o sea, se pague en el momento en que se expida el comprobante, es un solo CFDI, porque en ese momento en que se paga, en ese momento en que expido el comprobante, tengo el pago. Pero cuando no se pague en una sola exhibición, se emitirá un CFDI por el valor total de la operación y se expedirá un CFDI por cada uno de los pagos que se reciban en los términos del SAT, ¿no? O sea, aquí están los fundamentos de cada una de estas circunstancias, ¿no? La recepción de pago, ¿sí? Se supone que con el REP, con el recibo electrónico de pago,
lo que vamos a lograr es que va a facilitar la conciliación de las facturas contra los pagos, que en términos así dichos, pues pareciera muy bonito, ¿no? Pero realmente esto de conciliar las facturas contra los pagos, pues no es algo que sea tan sencillo, ¿no? Detalla la cantidad que se paga e identifica la factura que se liquida. Cumple con el requisito de registrar la forma de pago en la factura y evita la cancelación de facturas que ya han sido pagadas, ¿no? Entonces, eso es lo que nos da el reto, ¿sí? Acuérdense que el inicio de la vigencia viene desde julio del 2017. Desde julio del 2017 ya podíamos emitir todo lo que son los recibos electrónicos de pago, pero a partir de septiembre del 2018 su uso se convierte en obligatorio, ¿no? Entonces, de hecho ya tenemos, pues ya hoy día 10 de septiembre, ya tenemos 10 días de inicio de vigencia de esta obligación. El 16 de febrero del 2018 se publicó la versión anticipada de la primera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal, donde se amplía hasta el 31 de agosto del mismo año la facilidad para que los contribuyentes puedan optar por no expedir la factura con complemento para recepción de pago y en su lugar sigan expidiendo una factura de ingresos por los pagos parciales o diferidos, siempre que se relacione con la factura que se está pagando de acuerdo a las siguientes claves. Acuérdense que ahora tenemos en el CFDI 3.3 un tipo de relación, una clave por tipo de relación, ¿no? Aquí lo que nos dice es que debemos de utilizar la clave 08 cuando es una factura generada por pago en parcialidades y cuando la vamos a utilizar cuando sea una cobranza realizada en varias parcialidades. Y vamos a utilizar el tipo de relación 09 cuando es una factura generada por pagos diferidos y hay una cobranza realizada en una sola exhibición en fecha posterior a la expedición del CFDI, ¿no? Fíjense cómo aquí es importante porque nos da una clave de relación cuando es pago parcial o cuando es pago diferido, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta esta circunstancia, aunque hoy por hoy, pues ya esto ya no es válido, pues porque esto era cuando no estamos obligados a emitir el REP. Con el uso del complemento, lo que se pretende hacer es que vamos a poder identificar algunas cosas, ¿no? Vamos a poder identificar las facturas que han sido pagadas total o parcialmente. La forma en que nos realizaron el pago de una manera correcta lo vamos a poder identificar. Y vamos a identificar algo que es muy importante, el momento de causación del IVA. El momento de causación del IVA, en el caso del IVA, pero también vamos a poder identificar algo que es muy importante. Sí es cierto que vamos a poder ubicar el momento exacto en que se causa el IVA, pero en el caso de personas físicas o en el caso de empresas que acumulan al momento del cobro, entonces también vamos a poder identificar el ingreso para efecto de impuestos sobre la renta de estas personas también, ¿no? Entonces eso es algo muy importante. Y vamos a poder también relacionar un pago a muchas facturas o viceversa, muchas facturas con un solo pago, no o al revés, ¿sí? Algo que es sumamente importante también y que nos han preguntado mucho es en qué momento se debe despedir el REP, ¿sí? La ley nos dice que dichos recibos o complementos deberán emitirse a más tardar el día 10 del mes posterior al que se recibió el pago. Y fíjense bien, no es 10 días después de que se recibió el pago, es a más tardar el día 10 del mes posterior a que se recibió el pago. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo pagué el día 1 de septiembre o pagué el día 2 de septiembre, yo tengo hasta el 10 de octubre para recibir el complemento de pago, ¿sí? Entonces, ténganlo mucho en cuenta porque pareciera que aquí la pregunta más recurrente es 10 días después de que recibí el pago, y no, es 10 días del mes posterior al que se recibió el pago, ¿no? Ahorita vamos a ampliar algo al respecto. Ahora, forzosamente, cuando tengamos un CFDI de ingresos que no está pagado, vamos a tener que utilizar siempre, esto es siempre, un CFDI de ingresos donde el método de pago es PPD, o sea, pago en parcialidades o diferidos, y la forma de pago va a ser 99, o sea, por definir.
¿Por qué? Porque en el momento en que yo estoy expidiendo el CFDI no me lo han pagado y por lo tanto es un pago en parcialidades o diferido y la forma de pago es por definir. Muchos me han comentado a mí aquí, por ejemplo, algunas empresas que dicen, oye, pero yo siempre pago con esta cuenta, yo siempre pago con cheque, yo siempre pago con transferencia, ¿sí? Por lo tanto, yo quiero que me pongan ahí que es forma de pago, transferencia, ¿sí? No, no es así, ¿sí? En el momento en que yo expido el CFDI no está pagado, por lo tanto es PPD y es 99, forma de pago por definir 99, ¿ok? ¿Dónde podemos generar el complemento? ¿Dónde podemos generar ese complemento? Solo personas físicas en el portal del SAT de mis cuentas, ¿sí? Ahí se puede expedir el complemento, ¿sí? También lo puedo expedir dentro del portal del SAT de CFDI y puede ser usado por personas físicas y personas morales, pero aquí se ocupa la firma electrónica si es persona física o el certificado de sello digital, ¿no? Para hacerlo. También lo podemos hacer, donde yo creo que se va a dar más, es cuando tenemos un proveedor autorizado. O sea, en mi facturación normal, el proveedor que yo tengo contratado, pues debe tener la capacidad de emitir los recibos electrónicos de pago, ¿sí? Entonces, puede ser usado tanto por personas físicas y morales, y aquí se requiere el certificado de sello digital, ¿no? Entonces, pero desde ahí lo podemos expedir. Fíjense cómo aquí tenemos un ejemplo, más o menos, aunque no se ve del todo bien, pero tenemos un ejemplo. Cuando yo expido un CFDI de ingresos y el pago es en una sola exhibición, previo o al momento de emitir el CFDI, entonces se emite el CFDI para el valor total de la operación con la forma de pago y método de pago PUE, pago en una sola exhibición, ¿no? Y ahí no se emite recibo electrónico de pago, ¿sí? Siempre que tengamos un PUE, no va a haber red, ¿sí? Si es un pago diferido, entonces se emite el CFDI por el valor total de la operación con la clave forma de pago 99, o sea, por definir, y el método de pago PPD, pago en parcialidades o diferido. Y ahí se emite un REP, un recibo electrónico de pago por el pago total, ¿sí? Porque es un pago diferido, ¿verdad? Es un pago que me lo van a hacer en una sola exhibición, pero después de emitir el CFDI. Entonces voy a tener un REP por el pago total. Ahora, si yo expido un CFDI donde me la pagan en parcialidades la factura, entonces voy a emitir el CFDI por el valor total de la operación con la forma de pago 99, o sea, por definir, y el método de pago PPD, pago en parcialidades y diferidos. Y se va a emitir un REP, un recibo electrónico de pago, por cada pago recibido, ¿sí? Quiere decir entonces que siempre que tengamos un PPD, va a haber forzosamente un REP, ¿sí? Cuando menos uno, ¿verdad? Cuando tengamos un PUE, entonces no vamos a tener REP. Ahora, algo que es muy importante, los escenarios posibles que vamos a tener pues en estos días, ¿no? En estas fechas, ¿sí? Porque todavía podemos tener facturas emitidas en papel que están pendientes de cobro, ¿sí? Poco probable debería de ser, pero créanme lo que hay muchas empresas que todavía tienen facturas que se expidieron en papel y que todavía no nos las han pagado, ¿eh? Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando tengamos un escenario así? Otro escenario que va a ser muy común es facturas emitidas en la versión 3.2 del anexo 20 y que están pendientes de cobro. Recuerdan, hace rato les dije que el recibo electrónico de pago solamente se va a poder incorporar a un CFDI que se haya expedido en la versión 3.3. Y si tenemos facturas en versión 3.2, ¿qué vamos a hacer? Otra, facturas emitidas en versión 3.3, pero en el periodo de transición, pues en el periodo de julio del 2017 a agosto del 2018. ¿Qué vamos a hacer en esos casos, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Cuando tenemos el primer escenario, el escenario A que ahorita vimos, son facturas emitidas en papel pendientes de cobro. ¿Ahí qué debemos de hacer? Ahí lo que debemos de hacer es emitir un nuevo CFDI de ingresos, pero ahora en la versión 3.3. O sea, ya tengo la factura de papel, ¿sí?
Entonces, tengo que emitir un CFDI versión 3.3, ¿sí? Y en la descripción del concepto se deberá ingresar la información de la factura en papel, como el número de factura, el monto de la factura por el valor total de la operación, el número de parcialidad que corresponde al pago. Ahí es donde vamos a incorporar en el CFDI nuevo que vamos a hacer, ahí vamos a incorporar eso, y ya con ese CFDI nuevo ya vamos a poder incorporar ahí el REP, ¿no? En la segunda versión, en la segunda escenario, que es el B, son facturas emitidas en la versión 3.2 y que están pendientes de cobro. Ahí vamos a tener que emitir un CFDI de ingresos, pero ahora en la nueva versión 3.3, o sea, vamos a duplicar los CFDIs, ¿no? Pero ahí, en el nodo CFDI relacionado, vamos a ingresar en el campo tipo de relación la clave 08, que es factura generada por pagos en parcialidades. Y en el nodo CFDI relacionado también se deberá ingresar en el campo UID el folio fiscal del comprobante emitido por el valor total de la operación. Y podemos emitir de manera opcional el REP, ¿no? Que yo creo que es recomendable que hagamos el recibo electrónico de pago, ¿no? Entonces, fíjense cómo nos obligan básicamente a darle una solución, a algo que no se puede hacer, pero nos obligan también para poder hacerlo, a emitir un CFDI de nuevo, pero ahora en la versión 3.3, ¿no? Y el otro escenario, que son facturas emitidas en versión 3.3, pero del periodo de transición, de julio del 2017 a agosto del 2018, ¿no? Entonces, fíjense bien, vamos a tener que emitir un CFDI de tipo ingreso en la nueva versión 3.3, en caso de no documentarlo con un REP, Y en el nodo CFDI relacionados, pues vamos a tener que poner la clave 08 de nuevo, ¿sí? O la clave 09, dependiendo si es parcialidades o diferidos. Recuerdan, ahorita lo vimos hace un momento, ¿no? Y en el nodo CFDI relacionado se deberá ingresar el campo del UID, el folio fiscal y el comprobante emitido por el valor total de la operación. Y obviamente, pues podemos hacer el REP también, ¿no? Entonces, fíjense, ahí están los tres escenarios y ahí están la solución que nos da el SAT para cada uno de esos escenarios, ¿no? Cómo poder hacerlo, ¿no? Ahora, ¿qué ha pasado en el tiempo, no? En el tiempo con estos recibos de pago. Acuérdense que esto está vigente desde julio del 2017, pero en el 2017 no se podían cancelar facturas que hayan sido pagadas parcial o totalmente. Y en caso de emitir una factura con error en el RFC, nos decía la autoridad que podría ser cancelada siempre y cuando se emita una nueva por un tercio, ¿no? O sea, eso es lo que nos decía el SAT. De enero a agosto del 2018, el contribuyente puede cancelar facturas emitidas con errores siempre y cuando sean sustituidas por una nueva, ¿no? Pero ahora en septiembre del 2018, bajo el nuevo esquema, pues ahora el proceso de cancelación de facturas deberá pegarse al nuevo esquema de cancelación establecidos en la regla 27138 y 27139 de la resolución miscelánea fiscal vigente, ¿no? Acuérdense que ahora, para poder cancelar una factura, ¿sí?, tenemos que llevar un proceso importante que yo creo que el próximo cafecito veremos lo que es cancelación de CFDI, ¿no? En este caso nada más estamos viendo los recibos electrónicos de pago, ¿sí? Y luego veremos lo que es el proceso de cancelación de facturas. Acuérdense que originalmente estaba previsto entrar en vigor del proceso de cancelación de facturas el 1 de septiembre y acaba de ser diferido para más adelante, ¿no? Ahora, consecuencias del incumplimiento. Fíjense bien, acuérdense que el Código Fiscal nos señala como un delito o una sanción por no expedir comprobantes fiscales. Y nos dice que constituye una omisión susceptible de revisión por parte de la autoridad conforme a las facultades que le confiere la legislación fiscal, así como la imposición de las sanciones que la misma prevé. El artículo 83-84 del Código me dice que va a haber una multa al respecto, ¿no? Ahorita la vamos a leer. Pero también tiene unas consecuencias adicionales, y fíjense cómo ahí es donde me parece un tanto cuanto injusto. ¿Quién es el que me debe emitir el REP? Pues al que le pagué.
el que me expidió la factura, ¿sí? Pero si yo no tengo el REP, entonces para mí es no deducible el gasto y es no acreditarme en su caso el impuesto que venga en el comprobante, en el CFDI que recibí. Fíjense cómo yo soy el que parte con la sanción, yo soy el que parte con la sanción de no deducibilidad y de no acreditamiento por algo que tiene que hacer un tercero. Esa es la parte que tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Fíjense bien lo que dice el artículo 84. El artículo 84 dice que por no expedir CFDIs o expedirlos sin requisitos, la multa es de hasta 69,000 pesos y en caso de reincidencia puede ser hasta clausura preventiva del establecimiento, ¿no? Si yo no tengo el CFDI con todos los requisitos, entonces no podrá deducirse el gasto o la compra o acreditarse fiscalmente los impuestos que en el CFDI vengan, ¿no? Y darle efectos fiscales a CFDIs que no cumplan con requisitos, pues el artículo 109 del Código me dice que son penas equiparadas a un delito de defraudación fiscal, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Ahora, algo que puede ser, yo preveo que va a ser algo común, algo común. El uso del complemento, el que no me pueda el proveedor o que no quiera expedirme el REP, ¿sí? Entonces, yo como contribuyente, acuérdense que yo soy el que tiene el castigo, voy a decir, de que el tercero no me dé el REP, ¿sí? Como ya lo dije ahorita, ¿no? Que puede ser que no sea deducible lo que compré, o puede ser que los impuestos, el IVA, todo eso no sea acreditable, ¿no? Entonces, ¿qué debo de hacer yo? Pues resulta que puedo ventanear a mi proveedor a través del SAT, ¿sí? Vamos a entrar a este portal del SAT y vamos a hacer una solicitud por la no emisión de la factura, donde vamos a ingresar al portal del SAT a la sección factura electrónica, opción genera solicitud por la no emisión de la factura y ahí vamos a poner los datos de mi proveedor que no me dio la factura, ¿sí? O bien, también podemos hacer a través de un sistema de quejas y denuncias, que yo creo que es mejor esta opción, ¿no? Porque es específica al ventanear, voy a decir así, al proveedor que no me quiere expedir el REP. Ahora, dentro del portal del SAT hay algunas preguntas que considero yo que son muy importantes que debemos de tomar en cuenta y fíjense cómo la autoridad nos responde. Acuérdense que si está en la página del SAT tiene cierta validez, ¿no? O sea, sí. Fíjense, hay una pregunta 13 que dice, si recibo un pago con transferencia electrónica de fondos, ¿debo registrar obligatoriamente en el CFDI con complemento para recepción de pago la información en los campos tipo CAT Pago, CEP Pago, CAT Pago y sello pago? ¿Sí? Recuerden que cuando recibimos una transferencia electrónica de fondos, el CFDI tiene para incorporar la información de la transferencia, ¿sí? Resulta que cuando entre los bancos hay un banco emisor de una transferencia electrónica y hay un banco receptor de la transferencia electrónica, ellos emiten un CFDI entre ellos por esa transferencia, ¿sí? Y se suponía, en origen, que era obligación incorporar los datos del CFDI de la transferencia en mi complemento de pago. Pero ahora, fíjense lo que me responde el SAT. Si se recibe un pago con transferencia electrónica de fondos, ¿se puede o no registrar en la información en el campo tipo CAT Pago? ¿Sí? O sea, hace que ahora, eso que en el origen iba a ser obligación, ahora es opcional. Yo puedo en mi red incorporar los datos de la transferencia electrónica o no incorporarlos, ¿sí? Pero fíjense lo que me dice, si se decide registrar información en el campo tipo CAT Pago, entonces va a ser obligatorio registrar también la información de los campos CEP Pago, CAT Pago y sello pago. Pero si no se registra información en el campo tipo CAT Pago, entonces no se debe de registrar información en los campos CEP Pago, CAT Pago y sello pago, ¿sí? Yo fíjense que siempre les he dicho, siempre he sido de la recomendación de que a la autoridad hay que darle la información mínima posible. Entonces, si tengo la posibilidad de no incorporar esta información en mi red,
Pues yo fuera de la idea de no incorporarlo nunca, ¿no? Entonces, esta es una pregunta y una respuesta. Fíjense, la otra pregunta que también suena muy interesante es la pregunta número 15. Dice, ¿qué fecha se debe de registrar en el campo fecha pago en el CFDI en el REP? Cuando se reciba como pago un cheque de un banco distinto, considerando que se acredita el depósito hasta el día siguiente, ¿sí? Fíjense cómo es interesante lo que dice el SAT. Dice, se debe registrar la fecha en que se recibe el cheque, aunque aparezca el depósito al día siguiente, ¿sí? Entonces, carajo, ¿a qué me lleva esto? Y esta ha sido una pregunta muy recurrente, porque esto puede darnos muchos escenarios diferentes. Imagínense un escenario, yo hago el cheque hoy, lo paso a pagos, pero resulta que en pagos se quedó una semana ahí porque el proveedor no vino por el cheque. Entonces, el cheque tiene una fecha y cuando yo se lo doy a mi proveedor tiene otra fecha. Y además, puede suceder algunas cosas como que le di el cheque a mi proveedor y él lo anduvo paseando varios días antes de depositarlo, ¿sí? Y entonces lo deposito un día y aparece en el banco hasta el otro día, ¿sí? Entonces, ¿qué fecha le vamos a poner? Pues, o sea, la fecha en que hice el cheque, la fecha en que le di el cheque, la fecha en que él lo depositó, ¿sí? Y acuérdense que el REP no está en mis manos, el REP está en las manos del que recibió el pago. Entonces, ¿qué fecha le va a poner? ¿Sí? Yo les digo, no importa la fecha, mientras esté en el mismo mes, ¿eh? Mientras esté en el mismo mes, no importa la fecha. Recuerden que tenemos hasta el día 10 del mes siguiente para que me dé el REP. Y si le pongo fecha, si yo le entregué el cheque el 5 de septiembre, ¿sí? O yo hice el cheque el 5 de septiembre, fue por él el 10 de septiembre y lo depositó el 13 de septiembre, no importa. O sea, al final de cuentas, si le pone 5, si le pone 10, si le pone 13, no importa, porque está dentro del mismo mes. Y tengo hasta el 10 de octubre para que me dé el REP, ¿sí? Aquí lo que sí va a ser importante es cuando yo entrego un cheque, voy a decir, yo hice el cheque el 28 de junio, fueron por él el 30 de junio, pero lo depositaron el 5 de septiembre. Ahí sí va a estar un poquito complicado, ¿verdad? Porque ya está fuera del mes, ¿sí? ¿Qué creen que va a hacer el proveedor? Yo creo que nos va a poner la fecha en que lo depositó, porque eso no está en mis manos, eso está en manos del proveedor, ¿sí? Entonces debemos de tener mucho cuidado con esta circunstancia, ¿no? Ahora, hay una pregunta 4 también, que dice, ¿qué plazo se tiene para emitir el CFDI con complemento para recepción de pagos? Aquí es muy clara la disposición, dice, se debe emitir el CFDI con complemento para recepción de pago a más tardar el 10º día natural del mes siguiente al que se recibió el pago. Dado que el dato es un insumo para la determinación del IVA, se considera un plazo similar al establecido para la declaración de dicho impuesto, ¿no? Entonces, pero fíjense bien, esa es la fecha en que me van a expedir el REP, pero dentro del REP tiene que venir la fecha en que pagué, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a ver algo de eso, ¿no? Pero es claro, a más tardar el 10º día natural del mes siguiente al que se recibió el pago. Ahí tenemos un ejemplo de un recibo electrónico de pago, ¿sí? Fíjense cómo aquí me dicen la fecha del pago, 27 de diciembre del 2017, ¿sí? A las 11:30 esa fue la fecha del pago, ¿sí? Tiene una cadena de pago, tiene un certificado de pago, tiene la cadena original y el sello de pago, ¿no? Aquí está el RFC emisor y el beneficiario, ¿no? Ahora, ¿se acuerdan cuando vimos el CAT pago, el SER pago, el sello pago, ¿sí? Lo que les decía que cuando un banco emite una transferencia, junto con la transferencia hay un CFDI ahí de por medio, ¿sí? Hay un CFDI. Ahora, para sacar el CFDI de la transferencia, yo necesito entrar a la página del Banco de México, ¿sí? Necesito entrar a la página del Banco de México
Y entrando a esa página del Banco de México, aquí tenemos aquí a la derecha, lo que me da como página y como lo que tengo que llenar, pues fecha en que se realizó el pago, 23 de septiembre del 2014. 2014, qué viejo le pusimos, ¿no? Se necesita la clave de rastreo de la transferencia. Se pone la clave del rastreo, se pone el banco emisor, se pone el banco receptor, se pone la cuenta del beneficiario y el monto y una imagen de seguridad y descargamos el complemento o el comprobante más bien, ¿sí? Y con eso, de ahí puedo copiar los datos para poner esta información que está aquí, ¿no? Pero recuerden que esto es opcional, ¿sí? Entonces, insisto, hay que darle a la autoridad la información mínima posible. Y si esto no es obligatorio, entonces pues nos lo brincamos, ¿verdad? O sea, no hay que incorporarlo, ¿no? Hay que incorporarlo. Y aquí está donde ahora pues vamos a tener que llevar el saldo, pero no del cliente, sino el saldo de cada factura, ¿no? Entonces vamos a tener que llevar eso y se supone que lo vamos llevando en los FDI REPs, ¿no? En los recibos electrónicos de pago. Ahora, como facilidades, se puede incorporar un complemento, o sea, un REP, por cada cobro identificado. O se puede realizar uno global anexando todos los cobros efectuados a clientes, en lo particular en un mes de calendario. O sea, yo puedo expedir un REP por cada pago. O puedo agarrar todos los pagos que recibí de ese mismo cliente y hacer un solo REP por todos los pagos que recibí de ese cliente en el mes. La fecha límite para generar los recibos electrónicos de pago, que ya lo dijimos, son el día 10 del mes inmediato posterior al que se haya realizado la cobranza. Pero fíjense bien, no obstante dicha facilidad, se deberá reconocer en el recibo electrónico de pago la fecha o fechas en que efectivamente fueron realizados dichos cobros. Yo puedo expedir el recibo el 7 de octubre, pero dentro de esa expedición tengo que poner las fechas en que me pagaron, ¿no? Se puede generar recibos de pago relacionando varios FDIs en uno solo, cuando una cierta cantidad se abona o afecta en su pago varios FDIs, ¿no? O sea, porque yo también puedo tener 5 facturas y el cliente me hace un pago por las 5 facturas. Entonces, en el REP, yo puedo incluir los 5 FDIs, ¿no? Aquí tenemos algo que con lo que queremos gráficamente dejar más claro esto, ¿sí? Cuando tengo ventas firmes, pues entonces voy a tener clientes y es muy sencillo, ¿no? Si este cliente me paga antes o al momento de emitir el CFDI, entonces es un CFDI total y entonces estamos en presencia de un PUE, ¿verdad? Y si estamos en presencia de un PUE, entonces no hay REP. Ahora, si el cliente me paga parcial, entonces voy a imprimir, voy a hacer un CFDI total, voy a hacer un REP por el enganche y voy a hacer un REP por cada uno de los pagos, ¿no? Cuando son pagos parciales. Cuando hay anticipos, que esta es una cuestión muy importante, los anticipos, ¿no? Ahorita vamos a ver algo de anticipos. Cuando hay anticipos de por medio, hay que hacer un CFDI por cada anticipo. Después tenemos que hacer un CFDI por el total de la operación y luego un CFDI de egreso para cancelar el CFDI del anticipo, ¿no? Ahorita vamos a ver un poquito más esto, ¿sí? Y cuando es pagos a plazos o diferidos, pues hay que hacer un CFDI total y un REP por cada uno de los pagos, ¿no? Entonces, nótese que una característica de esto es la complejidad que nos está originando el REP o el CFDI, si quieres, ¿sí? Porque ahora hay que identificar cuándo es anticipo, cuando no es anticipo, hay que hacer un CFDI de egreso cuando cancelo el anticipo y una serie de cosas, ¿no? Aquí tenemos otro gráfico donde digo, tipo de pago es parcialidades, no aplica catálogo, o sea, no aplica el catálogo de la forma de pago, ¿sí? Y voy a tener que expedir CFDI con complementos de pago y aquí es donde aplica el catálogo de la forma de pago, ¿no? ¿Sí? Cuando tengo un CFDI de una sola exhibición, si se paga antes de facturar, entonces aplica catálogo y no hay REP, ¿sí? Si se paga al momento en que facturo, aplica catálogo y no hay REP, ¿sí? Acuérdense, cuando digo aplica catálogo es el pago en efectivo, con cheque, transferencia, etcétera, etcétera, ¿no? Si se paga en una sola exhibición, pero después de facturar,
entonces no aplica catálogo y va a haber un red de por medio, ¿no? Y donde vamos a aplicar el catálogo es aquí en el red, ¿sí? Ahí tenemos otro esquemita. Si es pago en parcialidades o diferido, si es no, entonces es PUE y se paga antes o al momento del CFDI y los datos se llenan en el mismo CFDI, estos datos que están acá, ¿no? Pero si es en parcialidades o diferido, entonces tiene que haber un complemento de pago si se realiza un CFDI de pago por cada contraprestación. Y de acuerdo a las formas de pago, se va llenando cada complemento, ¿no? Puede ser efectivo, cheque nominativo, transferencia, tarjeta, monederos, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que ser, ahí lo pusimos en rojo porque pueden ser otras formas de pago diferentes, como una dación de pago, un pago por subrogación, un pago en consignación, una condonación, compensación, novación, confusión, remisión de deuda, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí tenemos las formas de pago, ¿no? Ahora, vamos a ver algo así rapidito de los anticipos. Lo primero que debemos de tomar en cuenta es qué se considera un anticipo, ¿sí? ¿Qué se considera un anticipo? Dice, cuando no se conoce o no se ha determinado el bien o el servicio que se va a adquirir o el precio del mismo, ¿sí? Cuando no conozco qué voy a vender, o sea, o qué tanto voy a vender, o qué precio le voy a dar, pero me dan un dinero a cuenta de ese algo que todavía no conozco, eso es un anticipo, ¿sale? Cuando no se conoce o no se ha determinado ni el bien o el servicio que se va a adquirir, ni el precio del mismo, o sea, hay que ver cuándo es un anticipo, porque a veces queremos hacer anticipos, cosas que no son anticipos, ¿ok? Y fíjense bien, no se considera anticipo la entrega de una cantidad por concepto de garantía o depósito, o sea, yo te doy una cantidad que es un depósito en garantía, ¿sí? Eso no es anticipo, es un depósito en garantía, ¿no? Y en el caso de operaciones en las cuales ya exista un acuerdo sobre el bien o el servicio que se va a adquirir y de su precio, aunque se trate de un acuerdo no escrito, y el comprador o adquiriente del servicio realiza el pago de una parte del precio, estamos ante una venta en parcialidades y no ante un anticipo. O sea, si ya sabemos la cosa y el precio y la cantidad, entonces ahí no es anticipo. Me está dando un abono a esto que ya está definido, pues, ¿sí? Entonces, hay que considerar bien qué es anticipo y qué no es anticipo, ¿no? Y cuando emito una factura electrónica, o sea, cuando tengo un anticipo, entonces voy a tener que emitir una factura electrónica por el valor del anticipo recibido. O sea, voy a tener que emitir un CFDI por el monto del anticipo, ¿sí? Después voy a tener que emitir un CFDI por el valor total de la operación. Y luego voy a emitir una factura de egreso, ¿sí? Aquí me faltó poner lo de egreso, para cancelar el valor del anticipo. Vamos a ver aquí un planteamiento rapidito. Dice, la empresa Nueva Factura, el 18 de julio del 2017 recibe un anticipo de 10,000 pesos y se desconoce el bien que se va a adquirir y el precio. Entonces, si desconozco el bien y el precio, sin duda alguna estamos ante la presencia de un anticipo, ¿no? Y hasta el 30 de julio se concreta la operación y es una compra de una maquinaria para bordados de playera con un valor de 464,000 pesos. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Lo primero que debemos de hacer es un CFDI de ingreso, ¿sí? Donde aquí ya recibí el pago A y digo, cheque nominativo, pago en una sola exhibición, ¿sí? Y aquí voy a poner la clave del producto como un anticipo del bien o servicio, desglosando el IVA, ¿verdad? De los 10,000 pesos que recibí de anticipo. Pero luego, en julio, conozco el monto de la operación, ¿no? Entonces voy a tener que hacer un CFDI de ingreso, ¿sí? Voy a relacionar el CFDI del anticipo, ¿sí? Donde ya hago el CFDI por el monto total de la operación. Por el monto total de la operación, ya aquí tengo el CFDI por el monto total de la operación. Sin embargo, pues tengo un CFDI de 464,000 y un CFDI de 10,000, cuando la operación total es de 464,000, ¿no? Eso me lleva a tener que emitir un CFDI de ingreso por la forma de pago 30, aplicación de anticipo,
método de pago QE, pago en una sola exhibición, y voy a relacionar aquí el CFDI y el UID del anticipo. Y aquí, con eso, cancelo el anticipo de los 10,000. Y ya me queda viva, voy a decir así, el CFDI nada más de la operación total. ¿Ok? Esta es una forma de hacerlo. Pero hay una segunda forma de hacerlo también, donde tengo un CFDI por el valor del anticipo recibido. Aquí está un ejemplo, ¿sí? Y luego voy a emitir un CFDI, pero por el remanente de la contraprestación, donde voy a poner el valor total, como descuento el CFDI del anticipo y el remanente es el monto de la operación total. Y aquí, en este segundo CFDI, voy a tener que relacionar el CFDI del anticipo, ¿no? Entonces, esas son las dos maneras que tengo de hacerlo. A mí me parece que es mucho más claro esta, donde tengo un CFDI por el anticipo, un CFDI por el total y un CFDI de ingreso para cancelar el anticipo, ¿no? Ok. Nomás como ejemplo, ¿sí? Si quisiéramos emitir un recibo electrónico de pago a través de la página del SAT, más o menos este es el proceso que debemos de seguir, donde voy a decir aquí, entro obviamente al portal del SAT con mis claves, con todo, ¿sí? Y voy a lo que es factura electrónica y aquí ya me dice el tipo de factura que voy a expedir y es un recibo de pago, ¿no? Aquí ya lo tengo, luego sigue. Siempre vamos a poner el uso de la factura por definir, ¿sí? Por definir. Vamos a agregar aquí la clave del producto, lo que es. Acuérdense que los recibos electrónicos de pago van con cantidad cero, ¿sí? Que en el complemento del REP es donde se ponen los datos de los impuestos trasladados, de lo que estoy cobrando. Aquí está el complemento y aquí es donde voy a hacer el complemento de recepción de pago, ¿sí? Aquí es donde pongo la fecha de pago, la forma de pago, la moneda, tipo de cambio, el RFC del emisor de la cuenta, el emisor del beneficiario. Aquí es donde vamos a poner el certificado de pago si es que queremos agregar esa información ahí, lo de la transferencia electrónica, lo que vimos ahorita que tenemos que entrar al Bancipo. Y aquí es donde ponemos la forma de pago, los documentos relacionados para poder ver si vamos a relacionar el CFDI original, ¿no? Al que le vamos a agregar el pago. ¿Sí? Aquí está ya un ejemplo. ¿Sí? Pues básicamente hay que confirmar con nuestro certificado de sellos digitales y con nuestra firma electrónica. Y pues eso es más o menos lo que tenemos, ¿no? Nos queda todavía un ratito, ¿sí? Para preguntas. Sé que este tema nos puede llevar pues a muchos cuestionamientos, muchas dudas. Lo que queremos hacer hoy es empezar a involucrarnos en esto, ver en la vida, ya en la práctica, ya en lo cotidiano, pues vamos a tener muchos asegúnes, ¿no? Entonces, es importante que esos asegúnes, pues estemos más o menos preparados para ello, ¿no? Entonces, no sé si tengan por ahí preguntas. Recuerden que podemos hacer las preguntas de dos maneras. Una es, en este momento, podemos abrir ya los micrófonos y poder hacer la pregunta así en vivo. O bien, por ahí en el Zoom, aquí en donde estamos viendo esto, pueden ver el chat y por ahí pueden hacer también preguntas a través del chat, ¿no? Entonces, pues quedo aquí a la orden de alguna pregunta, cuestionamiento, duda, queja, sugerencia, etcétera, etcétera, ¿no? A ver, aquí me están haciendo una pregunta, dice, si sabemos el producto y recibimos un anticipo, ¿cómo es el proceso de facturación? ¿Sí? Acuérdense que tenemos que tener definido el producto y el precio, ¿sí? Y yo le agregaría ahí la cantidad. Si yo tengo producto, precio y cantidad definido y me hacen un pago, entonces eso no es anticipo. Yo tendría que forzosamente
hacer la factura por el CFDI de ingresos total, donde ya incorporo el producto, la cantidad y el precio, y el pago que me están haciendo no es un anticipo, es un abono a esta factura por el monto total. ¿Sí? ¿Cuándo es anticipo? Anticipo es cuando no conozco todavía el producto o el precio, o no conozco ni el producto, ni el precio, ni la cantidad. ¿Sí? Sin embargo, recibo una cantidad. Ahí es un anticipo. ¿Sí? Entonces, espero que haya sido claro, ¿no? Si manejan sus ingresos por liquidaciones, acuérdense que si manejan sus ingresos por liquidaciones, quiero entender que son liquidaciones de brokers del extranjero. Entonces, acuérdense que si manejan sus ingresos por liquidaciones, entonces no hay CFDIs, ni hay REP, ni hay nada. La liquidación para las a veces de comprobantes de ventas, ¿no? Entonces, ahí ya no hay CFDI, ahí no hay REP. Lo único que va a haber es un CFDI de traslado cuando es corto, y es todo. No hay REP, no hay CFDI. Dice, dado que la fecha para cumplir la obligación vence hasta el 10 de octubre, ¿hay posibilidad de alguna dispensa o prórroga por parte del SAT? No. Acuérdense, esto ya está en vigor. Esto ya está en vigor. Desde el 1 de septiembre está en vigor. ¿Sí? Se supone que yo tengo todos los pagos que yo haga en septiembre. Mis proveedores tienen hasta el 10 de octubre para darme los REP, pero ya está en vigor. Ahora, tienen hasta el 10 de octubre, pero me lo pueden dar exactamente el día que pagué, ¿sí? O sea, yo pagué hoy 10 de septiembre, entonces me pueden dar el REP hoy, me pueden dar el REP mañana, pasado mañana, o hasta máximo el 10 de octubre, ¿sí? Pero ya está en vigor, no hay prórroga, no hay una posibilidad de que esto no entre en vigor, ¿eh? Definitivamente no. Me dicen, solo para confirmar, no es necesario incluir el RFC y la cuenta del banco en el REP del emisor y receptor. No, sí, eso sí es necesario. Eso sí es necesario. ¿Sí? Lo que no es necesario es incluir los datos de la transferencia. A ver, déjenme les explico otra vez. Cuando nosotros hacemos un pago vía transferencia electrónica, el banco que hace la transferencia emite un CFDI por la transferencia, ¿sí? Esos CFDIs de la transferencia, los datos los tiene el Banco de México, ¿sí? Si yo quiero incorporar los datos de la transferencia electrónica a mi red, entonces tengo que entrar al Banco de México, con la clave de rastreo puedo bajar el CFDI de la transferencia y incorporarlo a mi recibo electrónico de pago, ¿sí? Pero insisto, esa es opción, no es obligación. Y les voy a insistir en que si es opción y me puedo zafar de eso, pues hay que zafarnos, ¿no? Entonces hay que darle la menos información posible. Dice, ¿qué pasa si me piden facturas donde ya diga en la forma de pago 02 cheque o 03 transferencia electrónica? Eso está mal, ¿sí? Solamente va a haber en el mismo CFDI de ingresos forma de pago siempre y cuando en el método de pago sea un PUE, un pago en una sola exhibición, ¿sí? Si hoy me piden una factura y no la he pagado, la factura tiene que venir forzosamente como un PPD, un pago en parcialidades o diferido, y tiene que venir forzosamente como una forma de pago 99 por definir, ¿sí? Eso es algo muy común, que ha pasado mucho. Es que yo siempre pago con cheque, es que yo siempre pago con transferencia y por lo tanto ya te invito el CFDI con la forma de pago de una vez. No, ¿sí? La forma de pago va a ser en el recibo electrónico de pago, no en el CFDI, ¿sí? Solamente va a haber forma de pago en un CFDI que sea PUE. Si es PPD, no puede llevar forma de pago cheque o transferencia, tiene que ser forzosamente por definir. En los casos de que sea renta de terrenos, el pago realizado antes de que se emita CFDI, ¿será no deducible?
el CFDI se meterá días después por medio del notario. A ver, espérame. En los casos de que sea renta de terrenos, el pago realizado antes de que se emita CFDI será no deducible. El CFDI se emitirá días después por medio del notario. En primera cosa, si es renta de terrenos, tiene que haber un CFDI por arrendamiento, ¿verdad? Si yo pagué antes de que estuviera definido la cosa y el precio, entonces es un anticipo. Y ese anticipo, pues, me debió de haber dado un CFDI por anticipo, ¿sí? Y eso de que el CFDI se emitirá día después por medio del notario, pues, salvo que no sea renta, sino que sea enajenación de terrenos, es cuando el notario puede expedir un CFDI. Pero si es arrendamiento, el notario no puede expedir CFDI. No sé si aquí mejor me llaman por teléfono para que me expliquen bien exactamente qué es lo que se quiere decir, para verlo en particular mejor. Dice, si sabemos el producto y recibimos un anticipo, pero no tenemos el producto, es un pedido especial que posteriormente importaremos, ¿qué proceso debemos de seguir? Qué buena pregunta. ¿Sí? Esta es una de las consecuencias que tenemos. O sea, ya sabemos el producto, ya sabemos la cantidad y ya sabemos el precio, pero todavía no lo tengo. ¿Sí? Pero todavía no lo tengo. ¿Sí? Esa es la pregunta en sí. Si es así, se supone que estoy ante la presencia de una cosa que le llamamos mercancías en tránsito. ¿Sí? Pero ya tengo la venta hecha. Técnicamente, lo que se supone que debemos de hacer es expedir un CFDI por el total de la operación, aunque todavía no lo tenga. Y lo que me estén dando como anticipo se convierte en un pago parcial, ¿sí? Y obviamente voy a tener un conflicto ahí. Porque voy a tener un CFDI por una venta y mis inventarios pues van a estar en rojo, pues porque todavía no tengo el producto. Por eso es que le debemos de poner un concepto de mercancías en tránsito, pues, porque todavía no tengo la mercancía, pero ya la vendí, pues. Entonces, ese es el deber ser y así es como debemos de hacerlo, ¿no? Ahora, que podemos hacer como que no sabemos todavía qué tanto es, como que no sabemos el precio todavía, y poder expedir un CFDI por anticipo, ¿sí? Pues también, pero ese no es lo correcto. Pues si ya sabemos la cosa, la cantidad y el precio, se supone que debo expedir un CFDI por el total de la operación. Tenga la mercancía o no la tenga, ¿sí? Y lo que me den es un pago a este CFDI total. ¿Sí? Entonces, así es como debemos de seguir. Dicen, para nuestras ventas a público en general, con depósito en efectivo, también se tiene que hacer REP para nuestras ventas a público en general. Lo que pasa es que aquí estaríamos ante la presencia de un pago en una sola exhibición, ¿sí? O sea, yo vendí al público en general, pero me pagaron en efectivo en ese momento. Entonces es un PUE, ¿sí? Es un pago en una sola exhibición y no hay REP, porque no hay un pago posterior. Pero si yo tengo una venta, inclusive al público en general, hoy la vendí y me la pagan hasta dentro de 15 días, aunque sea en efectivo, entonces tengo que hacer un REP con público en general y con forma de pago efectivo, ¿no? Dice, Ingason, tengo 6 preguntas abajo todavía, espérenme. Dice, si yo recibo un CFDI, forma de pago, transferencia, y el pago no lo realizó el mismo día en que se emitió mi factura, ¿me es válida si la pagué como decía y me mandan complemento de pago? Si yo recibo un CFDI, forma de pago, transferencia, y el pago no lo realizó el mismo día en que se... No. Si yo recibo un CFDI, forma de pago, transferencia, ¿sí? Tiene que haber sido en el mismo momento, ¿sí? No posterior. Si es posterior, tiene que haber un REP. Y el CFDI original tuvo que haber sido un PPD con forma de pago por definir, ¿sí?
Entonces, este es un problema importante que tenemos en las empresas, ¿eh? Porque esto es muy común. Dice, ¿qué pasa si primero se hace la transferencia para el pago y después me piden el CFDI? ¿Cómo debe ser el CFDI y se necesita REP? Bueno, si primero me hacen el pago, si primero me hacen el pago, obviamente yo voy a hacer el CFDI y voy a decir que ya está pagada, ¿sí? Y va a ser un CFDI de PUE, o sea, pago en una sola exhibición, y ahí voy a poner la forma de pago originalmente. Aunque el pago sea el día, voy a decir, hoy 10 de septiembre me pagaron, pero yo me di cuenta hasta el 15 de septiembre. Entonces, el 15 de septiembre voy a expedir el CFDI, ¿sí? Ya con forma de pago y método de pago correspondiente de manera correcta, de acuerdo al pago que me hicieron, y no va a haber REP en ese caso, ¿no? Dice, si tenemos un presupuesto y se pacta un anticipo, ¿se tiene que hacer la factura por el total del presupuesto? ¿Y cómo sería la facturación del anticipo? ¿Sí? ¿Sí? Si ya tenemos definido en el presupuesto la cosa, la cantidad y el precio, entonces tengo que hacer un CFDI por el monto total, ¿sí? O tengo que recibir de mi proveedor un CFDI por el monto total. Y ese pago que tengo como anticipo va a ser a través de un REP, como pago en parcialidades, ¿sí? O pago posterior, pago diferido, pues, ¿sí? Estaría ante la presencia de algo así, miren. Aquí. Estaría más o menos ante una presencia así, una de estas dos, ¿sí? O es un pago diferido o es un pago en parcialidades. Pero aquí el punto clave es que ya tengo definido cosa, precio y cantidad. Por lo tanto, ya es una operación completa, ¿sí? No es anticipo, no es anticipo. Dice, ¿cómo sería en el caso de la enajenación? Ya que se realiza el pago al momento de la firma del contrato, de escritura pública. Ok, aquí es diferente, ¿sí? Acuérdense que cuando, quiero entender aquí, que es una enajenación de un inmueble, ¿sí? Que es el que tengo que llevar a escritura pública, ¿verdad? Acuérdense que cuando son enajenaciones de un bien que tengo que llevar a escritura pública, hay dos maneras de hacerlo. Voy a decirlo así coloquialmente, ¿no? Voy a decir, si el que está vendiendo es una persona física que no tiene actividades empresariales, o sea, no expide CFDIs porque no tiene actividades empresariales, voy a decir que es un trabajador o un asalariado que está vendiendo un bien, entonces él no tiene por qué expedir CFDI, pero llevo al notario, hago la escritura pública y el notario expide el CFDI por cuenta de la persona física que está vendiendo. Entonces, en ese momento, el notario expide el CFDI, en ese momento está el pago, en ese momento estaríamos ante la presencia de un PUE, de un pago en una sola exhibición, ¿sí? Y entonces no hay necesidad de REP, ¿sí? Pero si bien el que está vendiendo es una persona física que sí tiene actividad empresarial y el bien que está vendiendo está afecto a su actividad empresarial, o es una persona moral que el bien que está vendiendo pues está afecto a su actividad empresarial, entonces el que expide el CFDI no es el notario, es la persona física o es la persona moral, ¿sí? Entonces ahí ya es diferente, ¿no? O sea, porque también pago en una sola exhibición o pago de varias formas, porque aunque yo esté ante un notario, yo puedo pactar con el vendedor pagarle en parcialidades, ¿eh? Entonces es diferente, es un tanto cuanto diferente, ¿sí? Si gustan, si no estoy siendo completamente claro en las respuestas, pues pueden hablarme, ¿no? Para ahondar en ellas, ¿no? Porque por aquí es un poquito complicado poder responder exactamente, ¿no? ¿Sí? Espérenme. Dice,
a mis ingresos por comisión me los descuento de la liquidación. Vendí 100, me descuento 12, liquido 88 y emito un CFDI por 12, que es mi ingreso. ¿Cuál es el método de pago? A mis ingresos por comisión me los descuento de la liquidación. Vendí 100, me descuento 12, liquido 88 y emito un CFDI 12, que es mi ingreso. ¿Cuál es el método de pago? Es el método de pago que debemos usar aquí. Déjame, lo busco aquí. Fíjense bien. Más que no sé si me preguntas el método de pago o la forma de pago. Porque el método de pago, sin duda alguna, es pago en una sola exhibición. Pero la forma de pago, pues yo diría que es una compensación, ¿sí? Es una compensación, porque esa compensación es algo que estás pagando por cuenta de un tercero. Pues, o sea, tú estás haciendo ventas que no son ventas tuyas, son ventas, en este caso, de Lotería Nacional, ¿no? Y entonces, tú simplemente te estás cobrando a lo chino, pues. Entonces vamos a decir que es forma de pago, digo, método de pago, QE, y forma de pago, compensación. ¿Qué va a pasar con todas aquellas facturas que se tienen por pagar y tienen errores en la emisión del CFDI? Por ejemplo, esto de la forma de pago. ¿Hay que pedir refacturación? Yo diría que a medida de lo posible, sí hay que pedir una refacturación, ¿eh? Sí hay que pedir una refacturación porque me parece que no hacerlo así podemos caer en que la autoridad nos diga que sea no deducible o que el IVA sea no acreditable, ¿sí? Acuérdense que esa parte es muy, muy importante. E insisto, yo veo que nadie estamos obligados a lo imposible, pues, ¿sí? Pero si yo tengo una obligación que depende de un tercero, híjole, pues está bien complicado, ¿verdad? O sea, ¿cómo me vas a sancionar a mi autoridad de algo que un tercero no lo hizo o no lo hizo bien? Sin embargo, así está, ¿no? Que ya estamos mucho sobre el tiempo, pero siguen llegando preguntas, ¿no? Yo voy a estar aquí mientras me lleguen preguntas, pues le seguimos, ¿no? Dice, si el proveedor me cotiza en dólares y yo pago en pesos al tipo de cambio del día de cada parcialidad, la factura total de compra se emitirá en dólares o en pesos, como quieras, puede ser cualquiera de las dos cosas. Puedes emitirla en dólares, puedes emitirlas en pesos. Lo único es que al momento en que si lo hicieras en dólares, pues tendría que ser al tipo de cambio del día en que recibiste el pago, ¿no? Pero cualquiera de las dos puede ser. Dice, ¿el concepto de la primera estimación, segunda estimación, es correcto en el manejo de un presupuesto ya definido? Sí, sí es correcto, así es, ¿sí? Pero siempre y cuando existiera el CFDI de ingresos por el total, ¿no? O sea, por el total, y ya después la primera estimación, segunda estimación puede ser en los REP, ¿no? En cada uno de los recibos electrónicos de pago. Bueno, parece que ya es todo. No, mentiras, no es todo nada, espérenme. Dice, entiendo que si un bien se paga en parcialidades, tengo que expedir la factura inicial con el valor total y después proceder como lo explicaste. Pero ¿qué pasa con la factura total en la declaración de impuestos? ¿Se suma el importe total en la declaración o se suman los pagos en parcialidades? Una pregunta también aquí. ¿Sí? Depende. Si soy persona moral del régimen general, pues en mis pagos provisionales en mi declaración tengo que meter todo el ingreso de la factura total forzosamente, ¿sí? Si soy persona física con actividad empresarial, entonces voy metiendo en mi declaración de impuestos solamente lo que voy cobrando. Si soy una persona moral, agapes, agrícola, ganadera, silvícola, pesquera, entonces también voy a meter el monto solamente de lo que voy cobrando. Pero en el caso de Romano, ahí lo que me estás preguntando, como eres una persona moral del régimen general, al expedir la factura por el CFDI, por el total de la operación, ese va a ser el monto que se va a ir a la declaración de impuestos para efecto de impuestos sobre la renta. Para efectos de IVA,
va a ser solamente lo que vayas cobrando, pero son dos cosas diferentes, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias a todos por su tiempo. Nos pasamos un ratito, pero creo que valió la pena, ¿no? Entonces, creo yo, Marta, a ver si es posible que el próximo cafecito lo veamos del proceso de cancelación de CFDIs. Entonces, lo anunciamos de una vez y pues quedamos aquí a la orden para todos, ¿no? Muchas gracias a todos por conectarse. La verdad que tuvimos una gran audiencia y ojalá nos sigan acompañando a los cafecitos de los lunes quincenales. Muchas gracias a todos. Bye, bye.